Buenos días, jóvenes del plantel 11, turno vespertino. Les damos la cordial bienvenida al ciclo de conferencias organizado por la Universidad Autónoma de Baja California Sur y Colegio de Bachilleres del Estado. En esta ocasión me es grato presentar al ponente, doctor Tobías Schwennicke, maestro investigador del Departamento de Ciencias de la Tierra y responsable académico del Laboratorio de Paleontología. La conferencia del día de hoy es el ciclo del carbono en el planeta Tierra, la formación del petróleo y otros componentes del carbono. Tenemos en esta ocasión a los estudiantes del plantel 11, turno vespertino del segundo semestre de la asignatura de Química 2, coordinado por la maestra María Teresa Piña Bojorques. Bienvenidos, estudiantes, bienvenidos. Tenemos también como invitado al doctor José Antonio Pérez, Efraín Pérez de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y le cedemos las palabras al doctor Tobías. Adelante, doctor. Gracias. Gracias por la presentación y gracias por la oportunidad de compartir aquí con ustedes. Me voy a presentar todavía un poquito más. Pues yo ya llevo casi 30 años en La Paz. Soy de Alemania originalmente y en la carrera de geología doy cursos relacionados con el petróleo, con la paleontología, pero también con la geología en general. Entonces, eso es un poquito el fondo mío. Ok, vamos a iniciar esta plática, el ciclo del carbono en el planeta Tierra, la formación del petróleo y otros componentes del carbono. Bueno, hablamos primero del ciclo del carbono. Aquí en un primer vistazo podemos ver qué significa este término, ciclo del carbono. Cuando hablamos del ciclo del carbono, hablamos de las relaciones de los movimientos que da el carbono en el planeta entre diversos reservorios, se llaman también reservas, donde se almacena y después se desplaza hacia otra reserva. Entonces, por ejemplo, está la atmósfera, está la biosfera, está la vegetación, está el mar, como algunos sitios donde se almacena mientras el carbono. Bueno, en total podemos decir el ciclo del carbono es el ciclo biogeoquímico por el que el carbono se intercambia entre la litosfera, la biosfera, la hidrosfera y la atmósfera del planeta Tierra. Cuando hablamos de la litosfera, pues ahí se refiere a la corteza, a las rocas, desde la superficie terrestre hacia su interior, son todos los materiales sólidos, ¿no?, que construyen el planeta desde la superficie hacia su interior. La biosfera, pues es toda la biomasa de la fauna y flora terrestre o marina o acuática. La hidrosfera refiere a todos los estados y presentaciones del agua en el planeta. Generalmente es líquido, pero también lo encontramos como vapor de agua y también en estado sólido como hielo. Y el agua se encuentra distribuido por un lado en la superficie, pero también dentro de las rocas, como una parte importante en la biosfera y también como vapor de agua en la atmósfera. Bueno, y la atmósfera, pues es la capa gaseosa en la parte más externa del planeta. Entonces, el ciclo de carbono son todos estos intercambios, movimientos del carbono entre estas diversas partes del planeta. Algunos de estos intercambios se dan de manera muy rápida. Por ejemplo, la fotosíntesis de las plantas es un proceso muy rápido. O la desintegración de biomasa, cuando las plantas o los animales mueren.
Y otros procesos son muy lentos, que son básicamente los procesos geológicos. Bueno, vamos un poquito más a los detalles. Cuando hablamos de las rocas, hay que especificar todavía un poquito más, porque no todas las rocas de manera igual almacenan el carbono, sino son especialmente algunas rocas sedimentarias, tampoco todas, donde encontramos en alta concentración el carbono. Y estas son las rocas que se conocen como las rocas carbonatadas, popularmente llamadas, ¿no? Piedra caliza y piedra dolomía, ¿no? Para nosotros, como geólogos, son rocas, entonces es la caliza y la dolomía. La litosfera, en sentido más amplio, también incluye combustibles fósiles, por un lado el carbón, que propiamente es una roca, pero también petróleo y gas. Y en la superficie actual del planeta, el reservorio más relevante que está activo para almacenar el carbono es el mar. En el agua del mar tenemos una cantidad bastante grande de carbono disuelto. Ok. Y otros almacenes, como ya se mencionó, es la biomasa terrestre y acuática. Ahorita todo eso durante mucho tiempo estaba en un cierto equilibrio, en un estado relativamente estable, pues al menos durante todo lo que conocemos como el Holoceno. Realmente no han pasado muchos cambios a este siglo, pero muy recientemente el humano ha modificado este siglo y generado un desequilibrio. De esto vamos a hablar un poquito más en la parte final. Ahorita un poquito más sobre estas rocas que almacenan el carbono. De rocas hablamos de estas masas sólidas que constituyen la masa, y estas rocas a su vez se componen de diversos minerales. Y en las rocas carbonatadas son principalmente tres minerales que son relevantes. Es la calcita, aragonita y dolomita. Y podemos ver en la fórmula de estos tres minerales aparece el carbono, ¿no? Es la C en carbono. ¿Cómo se forman esas rocas? Son procesos diversos, pero en general tienen mucho que ver con la acumulación de organismos. Por ejemplo, tenemos aquí una caliza de grano muy fino, donde no vemos nada en muestra de mano, pero cuando observamos esta roca bajo un microscopio electrónico, podemos ver que se compone de organismos muy pequeños que se conocen como cocolitos. Entonces son organismos que miden a nanómetros, son extremadamente pequeños y solamente con un equipo especializado se pueden ver. Entonces, ahí ya vemos una manera, ¿no? Cómo se forma una caliza. Otras calizas hacen más evidente su origen. Por ejemplo, aquí vemos una roca que se llama coquina, que se compone de las conchas. Pues todo el mundo conoce conchas, ¿no? Los encontramos en las playas. Y otro tipo de caliza se forma por el crecimiento de los corales. Entonces ya vemos que hay varios tipos de caliza. Una roca diferente es la dolomía, que se compone del mineral dolomita. Ahí el origen es un poquito más complicado y realmente ya rebasa el marco de esta plática, ¿no? Para explicar todavía la formación de esta roca. Es un poquito más difícil. Entonces lo voy a brincar. Bueno,
que almacena carbono es la roca carbón. Todos conocemos de carbón que se venden en los supermercados que utilizamos para hacer carne asada. No estoy hablando de eso, sino hay una roca, un material al 100% natural que se llama carbón, que encontramos formando capas, así como vemos en estas imágenes, ¿no? Entonces, este material oscuro negro, este es el carbón. ¿Y cómo se forma el carbón? El carbón se forma a partir de la acumulación de vegetales, de plantas en pantanos que se transforman durante un proceso de sepultamiento, y durante este proceso de transformación pues pierde sus características originales y se genera una roca densa donde realmente ya no vemos mucho al final del material vegetal original. Entonces, este es el carbón. Y es una roca muy rica en carbono. Finalmente, las rocas sedimentarias se acumulan, se depositan a través de procesos, y también las rocas finalmente pueden erosionarse. Entonces, en estas montañas ahí en el fondo, ahí predominan procesos de erosión, mientras que enfrente, ahí más cerca, ahí en esta parte plana, ocurre el depósito, la acumulación de los sedimentos. Entonces, ahí tenemos un ciclo, ¿no? Constante de depósito, erosión, depósito. Esto implica constantemente una acumulación y una liberación del carbono. Otra manera como podemos mover carbono es a través de algunos procesos más lentos mayores. Posiblemente ustedes ya han escuchado que la corteza terrestre se compone de diversas placas tectónicas. Siempre se hace mención de eso cuando ocurre un terremoto, ¿no? Y se habla de sí, la placa de Cocos que se mete por debajo de México, ¿no? Genera los terremotos en el sur. Pero estos procesos que se mete la placa de Cocos, que se conoce como subducción, no solamente genera terremotos, sino también esta subducción lleva materiales hacia una región más profunda, hacia la región del manto, que está por debajo de la corteza. Y finalmente, procesos de magmatismo llevan materiales otra vez hacia arriba y finalmente puede ser hasta la superficie generando los volcanes. Entonces, en la subducción se hunde y a través del magmatismo los materiales vuelven a la superficie. Y esto incluye también, entonces, carbono. En un volcán, en los gases, dióxido de carbono. En la atmósfera encontramos carbono de dos formas. Una es como dióxido de carbono y la otra forma es como metano. El dióxido de carbono llega a la atmósfera pues, por medio de la meteorización de las rocas. Este quiere decir las rocas que almacenan el carbono se destruyen y liberan el carbono. Procesos más rápidos serían la biodegradación de biomasa o también el vulcanismo. El dióxido de carbono, por otro lado, sale de la atmósfera
y también de manera rápida y eficiente a través de la fotosíntesis. Entonces, ahí cambia de la atmósfera hacia la biosfera. También es así que el dióxido de carbono se disuelve en el agua. Entonces, con cada gota de lluvia, durante una lluvia que está cayendo, realmente está cayendo un poquito de dióxido de carbono de regreso a la superficie terrestre. Ahí el dióxido de carbono se disuelve en el agua, ¿no? Se disuelve en la lluvia. Y lo mismo pasa en el contacto entre la atmósfera y los cuerpos acuáticos, especialmente el mar. Ahí también el dióxido de carbono interactúa con el agua y se disuelve en el agua. El otro gas en la atmósfera es el metano. El metano tiene también orígenes variados. Un origen que es importante es la biodegradación de vegetales, o también sale, por ejemplo, de la digestión de los animales, ¿no? Aquí hubo una vaca como un representante importante. Entonces, pues adelante entra el pasto, ¿no? Que come la vaca, y atrás pues salen otras cosas y también gases, ¿no? También el metano es producto de la biodegradación en pantanos. Ok. Y hoy día hay pantanos artificiales muy extensos, generados por el humano, que son los campos de arroz. El arroz, cuando inicia su ciclo de crecimiento, necesita mucha agua y son campos prácticamente inundados. Ahí sale bastante metano. Entonces, esto va a la atmósfera. Cuando vamos a la biosfera, es la suma de todos los seres vivos. Es toda la vegetación, todas las plantas, pero también son los animales. Tiene mucha mayor importancia la suma de las plantas, ahorita en este ciclo del carbono. Entonces, las plantas a través de la fotosíntesis concentran el carbono en su biomasa, y cuando mueren las plantas ocurre la degradación, la biodegradación, la liberación de este carbono. Pero también las plantas representan la base para otros animales que se alimentan de las plantas, ¿no? Como fue el caso de esta vaca. Pero también muchos dinosaurios, se sabe eso, se alimentaron de plantas. Aquí un caso, ¿no? Como podemos observar realmente la biodegradación de la biomasa en un suelo, en un bosque, aquí en la Sierra de la Laguna, ¿no? Todo el suelo está cubierto por materiales vegetales muertos que poco a poco se descomponen y liberan de esta manera, pues, especialmente dióxido de carbono. Y aquí hubo un ejemplo de un pantano donde en el fondo de este pantano tenemos condiciones anóxicas. El lodo en el fondo es deficiente de oxígeno y esto promueve la generación de metano. Son condiciones reductoras. Entonces ahí se origina el metano y se ve eso, en los pantanos suben como burbujas, ¿no? Entonces esto finalmente entra a la atmósfera. Ahorita el carbón. ¿Se acuerdan? Aparte de las rocas carbonatadas, está el carbón como otra roca sedimentaria rica en carbono. ¿Cómo se forma? En un primer paso se requiere
la acumulación de materiales vegetales en pantanos. ¿Por qué tienen que ser pantanos? Porque los pantanos tienen condiciones anóxicas, quiere decir deficientes de oxígeno en su fondo, y de esta manera el material vegetal se preserva, no se descompone, sino se preserva y poco a poco se acumula. Entonces, esto necesitamos. No ocurre lo mismo como en un suelo, ¿no? Donde en la superficie terrestre, en un bosque, donde se descompone el material vegetal totalmente, sino aquí en el fondo de estos pantanos se preserva. Los pantanos a veces son muy extensos. Hay lugares del mundo donde son miles de kilómetros cuadrados, como por ejemplo en Siberia. Después, ya una vez acumulado material vegetal en los pantanos, tiene que ser sepultado. Esto quiere decir que otros materiales deben depositarse encima y conforme como avanza el sepultamiento, este material vegetal original, a través de procesos bioquímicos, quiere decir con la participación de microorganismos, o después ya por puros procesos químicos, se transforma en lo que conocemos finalmente como carbón. El sepultamiento hasta de varios kilómetros. ¿Sí? Entonces, lo que estaba originalmente en la superficie, por sepultamiento, llega a varios kilómetros de profundidad. Y cuando llega a una mayor profundidad, al final, pues ya ha perdido los aspectos originales del material vegetal, completamente transformado y con una muy alta concentración de carbono. Ahorita el petróleo. El petróleo, para empezar, no es una cosa uniforme, sino el petróleo varía bastante. Por ejemplo, puede variar su color. Normalmente nos imaginamos el petróleo como una cosa de color negro, ¿no? Como si fuera aceite quemado. Esto sí existe, este tipo de petróleo, aunque existen muchos colores diferentes, desde color miel, color ámbar, hasta el petróleo con un color verdoso. Entonces, hay muchas variedades. También hay el petróleo más líquido, que es más fluido, y otro petróleo es más viscoso, es más pesado. Entonces, petróleo es un mundo realmente de variaciones y pues esto tiene que ver algo con los procesos que han pasado, ¿no? Para generar finalmente pues un producto variado. En este caso, son petróleos de Argentina. Ahí se ve en la segunda botella, ahí está la palabra, ¿no? Argentina. En realidad es así que el petróleo no está en estado líquido, sino tenemos también casos donde el petróleo en sí o componentes de petróleo por debajo de la superficie, bajo mayor presión, sí está líquido, pero cuando llega a la superficie en un pozo petrolero, se vuelve gaseoso, ¿no? Entonces, se hace más complicado todavía. También hay petróleo que es tan denso, que es tan viscoso, que es sólido. Son casos más excepcionales, pero también esto existe. Entonces, finalmente, sí podemos decir que petróleo ocurre en estado líquido, que nos parece como lo más normal, lo más común, gaseoso, pero también sólido. Ok. También es así que el petróleo
puede contener gas, un poquito fresco o un agua mineral que está más sano, ¿no? Mientras que la botella esté cerrada, el gas está disuelto en el líquido, pero cuando se abre, ocurre una desmezcla, el gas hace del líquido y aparece propiamente como gas. Y lo mismo, mientras que esté a kilómetros de profundidad, el gas puede estar dentro del petróleo, pero cuando sale a la superficie, ocurre la desmezcla. Ok. La mayor parte del petróleo son los elementos hidrógeno y carbono. Entonces, el petróleo también se conoce como hidrocarburo. Es un término que ustedes seguramente ya han escuchado, ¿no? De hecho, cuando hablamos de los hidrocarburos, se refiere no solamente al petróleo, sino también al gas natural. Ok, en el petróleo son más que todo 3 tipos de moléculas de hidrocarburos. Son parafinas, naftenos y aromáticos. Ok, ¿qué son las parafinas? Las parafinas son como cadenas donde los átomos de carbono forman cadenas. Estas cadenas pueden ser muy simples. El caso extremo es con un solo carbono, y tiene enlaces con hidrógeno. Obviamente, cuando son cadenas de varios carbonos, pues existen enlaces también entre los carbonos, pero hacia afuera existen siempre enlaces con hidrógeno. Entonces podemos tener cadenas cortas y cadenas muy largas con docenas de carbonos. Esto tiene ciertas implicaciones. Obviamente, cuando son pocos carbonos, son moléculas más pequeñas, y cuando son muchos carbonos, pues son moléculas ya muy largas, ya muy grandes. En los naftenos, los carbonos forman anillos. Entonces ahí también tenemos enlaces entre los carbonos, pero al mismo tiempo también con hidrógenos. También existen ahí tamaños diferentes. También hay algo así como anillos sencillos, anillos dobles. Hay así como variaciones de eso. Y en los aromáticos podemos observar que existe algo que se conoce como enlaces dobles entre carbonos. ¿Okay? Esto implica que existe menos conectividad con hidrógenos, ¿no? Podemos ver aquí cada carbono está conectado con 2 hidrógenos, mientras que en los aromáticos cada carbono está conectado apenas con 1 hidrógeno. Los aromáticos, de hecho, como ya dice su nombre, da el olor al petróleo. Es el causante principal para dar un cierto olor al petróleo. Dentro de los petróleos es muy variable la proporción entre las moléculas de estos 3 grupos. Entonces, no existe ahí una regla, sino en cada petróleo es diferente, y eso depende del origen y de geológica que ha afectado al petróleo en el momento de encontrarlo. Para que vean algunos ejemplos de las parafinas, que son las cadenas, cuando tenemos solamente un solo carbono, esto conocemos como metano. Cuando son 2 carbonos, lo conocemos como etano. Cuando son 3 carbonos,
como propano. Y cuando son 4, como butano. Estos 4, de hecho, por ser muy, por ser moléculas pequeñas, ocurren como gas, ¿no? A partir del pentano, ya son moléculas que producen líquido porque ya son más grandes. Y cuando ya son al menos 15 carbonos y hasta más, ya son moléculas tan grandes que se vuelve pastoso y finalmente sólido. Entonces, cuando pensamos ahorita en la grasa, por ejemplo, para engrasar un auto, ahí deberían ser moléculas grandes de parafinas. Y ustedes conocen las velas, por ejemplo, las velas rojas, ¿no? Que utilizamos en Navidad. Estas velas también tienen parafina, pero obviamente también tienen que ser moléculas grandes. También, para mencionar nomás, en el petróleo hay otros componentes como nitrógeno, oxígeno y también otros elementos, hasta metales. Estos llegan de manera diversa al petróleo y se dispersan finalmente en el petróleo. Por ejemplo, pueden llegar porque el petróleo que está en la roca, pues intercambia finalmente iones con las rocas. Y ahorita, ¿cómo se origina el petróleo? Y ahí quiero empezar con un mito que ustedes seguramente ya han, en muchas páginas de internet se alimenta este mito, en páginas así con una información no tan confiable, en blogs posiblemente, o incluso de comunicación, donde dicen que el petróleo se forma a partir, o se ha formado a partir de la acumulación de dinosaurios, ¿no? Eso es una mentira muy, muy grande. El origen simplemente no tiene nada que ver con acumulación de dinosaurios. Ya como una evidencia de esto, hay mucho petróleo que se ha formado después de la desaparición de los dinosaurios. Entonces, que es más joven los dinosaurios. Entonces, ahí vemos claramente, pues este petróleo no puede venir de la descomposición de dinosaurios. Pero es una leyenda que se ha preservado y como que no quiere desaparecer. De hecho, ya siglos atrás, algunos investigadores han pensado en el origen del petróleo y algunos personajes, hasta famosos, como Mendeleev, han pensado que el petróleo viene como muy del interior de la y que sea un producto de origen no biológico. Pero también, ya hace siglos, otros científicos ya como que ya se imaginaban que el petróleo debería ser de un origen biológico, donde material biogénico ha pasado por un proceso de transformación después de un proceso de sepultamiento. Hoy día, prácticamente todos los geólogos serios, con algunas pocas excepciones, estamos convencidos y tenemos muy buenos argumentos para un origen biogénico del petróleo. Y estamos convencidos que el petróleo y también el gas viene de la acumulación de biomasa, especialmente algas
y otros organismos planctónicos, son microorganismos, ¿no?, que flotan en el mar o en los lagos, pero también semillas de las plantas, esporas de las plantas y simplemente otros restos como hojas, ramas, hasta troncos, ¿no? Entonces, todo tipo de material biogénico y especialmente pues, plantas mayores, finalmente han contribuido a la formación de petróleo. Pero, ¿cuál realmente es nuestro argumento fuerte? Aquí un vistazo, ¿no?, hacia algunos de estos organismos que flotan en el mar. Aquí vemos, por ejemplo, uno que se llama sílico flagelado. Esto es un foraminífero. Es un nanoorganismo. También eso es un nanoorganismo, un coccolithophorido. Esos son diatomeas. Y aquí tenemos una mezcla entre diatomeas y aquí está un radiolario. Entonces son diversos microorganismos que en su totalidad conforman el plancton, la biomasa más primitiva, ¿no?, que flota en el mar. Ok, ¿cuáles son entonces las evidencias? En el petróleo encontramos moléculas que eran fragmentos de la biomasa original. Entonces, estas moléculas en su estructura podemos ligar a ciertos tipos de organismos. Entonces, podemos decir, esta molécula aparentemente viene de algas, o esta molécula viene de semillas, o esta molécula viene de la resina de los árboles. Entonces, esto podemos hacer. De hecho, hay bioquímicos petroleros que se dedican específicamente a esto, ¿no?, de buscar en el petróleo estos biomarcadores, estas moléculas que dan las pistas hacia la biomasa original. Es algo importantísimo cuando queremos explicar de dónde viene un cierto petróleo que estamos explotando. Entonces, hoy día estamos muy convencidos, ¿no?, que el petróleo entonces viene de esta biomasa, que tiene un origen biogénico. Ok, pero ¿cómo entonces se dan los pasos? Primero, la biomasa se acumula en un sedimento lodoso, en un cuerpo acuático en el fondo del mar, o también preferentemente deficiente de oxígeno. Ahí se queda sepultado y cuando llega por un sepultamiento profundo a una mayor presión y temperatura, estamos hablando de un sepultamiento de 2.5, 3, 3.5, 4 kilómetros, la roca sepultada ya se calienta tanto que la biomasa a quedar en estado sólido, transformado, finalmente se vuelve líquido. Esto quiere decir las moléculas rompen en moléculas más pequeñas. Este proceso se llama el craqueo. Entonces, las moléculas grandes, por ejemplo, de las parafinas, rompen en pedazos más pequeños. Y de esta manera cambian de un estado sólido a un estado líquido o hasta gaseoso. Esta roca, que entonces donde se acumula esta biomasa, se llama la roca generadora,
pero finalmente cuando se produce petróleo y gas, ahí no queda, sino empieza a migrar hacia arriba, porque el petróleo y el gas son más livianos de la roca que la roca y por lo tanto quieren subir hacia la superficie. Y probablemente en la mayoría de los casos finalmente llegan simplemente al fondo marino, como en esta imagen, que es del Golfo de México, donde vemos ahí en negro como chapopote, que es petróleo que subió naturalmente al fondo marino y ahí se quedó como chapopote y salen burbujas aquí que son burbujas de gas, ¿no? Y simplemente este gas se disuelve en el agua y ya, ¿no? Y de hecho este petróleo desaparece por biodegradación. Pero también es posible que en el camino hacia arriba, que el petróleo y el gas que encuentren un obstáculo en forma de una roca no permeable que no deja pasar el petróleo y el gas, y de esta manera se acumula el petróleo y el gas en una trampa. Entonces lo que es rojo aquí, ese sería el petróleo, y que es rojo es el gas y que es verde aquí sería el petróleo. Entonces aquí quedó en una trampa porque esta roca gris es una roca que no la deja pasar hacia la superficie. Entonces esos son los lugares donde finalmente lo explotamos. Entonces abajo en la roca generadora se forma, después migra y finalmente queda entrampado ahí en... Ahorita no hay que imaginarse eso como cuevas, algo así, para nada. Sino es una roca, como una arenisca, una roca que se compone de granos de arena, que tiene una cierta porosidad, una porosidad muy fina. Y en estos pequeños espacios, ahí se almacena el petróleo y el gas. ¿Okay? Ok, hasta ahí van los procesos naturales. Sin embargo, el humano ha hecho muchas cosas en la superficie de la Tierra y en realidad toda la actividad humana ha sido para alterar los procesos naturales, y entre los procesos naturales encontramos también el ciclo del carbono. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues desde la revolución industrial, estamos hablando de 1850 aproximadamente, de manera muy masiva, utilizamos combustibles fósiles para producir energía, y la quema de estos combustibles pues mete grandes cantidades de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Pero en realidad todo eso ya empezó antes, porque la agricultura ya desde varios miles de años emite dióxido de carbono y metano a la atmósfera. Entonces, es un proceso que ya lleva un tiempo. Esto, pues, no puede ser sano, ¿no? Cuando aumenta la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, debería conllevar consecuencias. Y que vemos el aumento en concentración de dióxido de carbono y de metano en la atmósfera ha generado lo que conocemos como el calentamiento global. Y la tendencia desde el siglo antepasado hasta la actualidad es esta. La temperatura global ha tenido una tendencia hacia arriba. Entonces, existe de alguna forma esta relación, ¿no?, entre la quema de combustibles y la temperatura global. Y un planeta más caliente no es muy sano para nosotros, porque conlleva muchas otras consecuencias más, como por ejemplo el ascenso del nivel del mar.
Claro, los combustibles fósiles y especialmente el petróleo son recursos no renovables. Y si vamos ahorita al caso de México, en México, en el año 2004, hace 18 años, llegó a su máximo de producción. Fueron 3.4 millones de barriles de petróleo, se mide en barriles, ¿no? Entonces, esto fue el máximo de producción. ¿Y qué vemos? En junio, esta producción ha bajado de 3.4 millones de barriles al día a menos que la mitad. Con esto, en realidad, México ya no es un país importante de producción de petróleo. Ya estamos entre los países, bueno, que producen petróleo, pero ya no son muy relevantes. Esta tendencia, pues los gobiernos obviamente han querido revertir, ¿no? Porque extraer más petróleo implica más ingreso para el Estado, ¿no? Entonces existían planes de lograr nuevamente un aumento en la producción de petróleo, pero simplemente planes no se han realizado, no ha funcionado así de esta forma. Esto obviamente tiene implicaciones, ¿no? Para el ingreso del gobierno federal, ¿no? Porque la venta de petróleo genera ganancias para el Estado. Entonces, es una cosa muy importante que el gobierno, de alguna forma, tiene que tomar en cuenta. ¿Y qué se requiere en general? Independientemente que los hidrocarburos tienen una historia limitada porque no son renovables, por la cuestión del cambio climático, del calentamiento global, simplemente se requiere a nivel global un proceso que se llama la decarbonización, ¿no? Esto implica que debemos dejar los energéticos fósiles y producir pues, la energía eléctrica por otros medios, y ahí a nivel mundial, en primer plano, observamos de manera muy exitosa la producción de energía eólica, ¿no? A través de estos molinos de viento, ¿no? Como finalmente llegaron aquí también a Baja California Sur. Entonces, esto realmente es el futuro y se puede agregar todavía los países que más rápidamente hacen esta transformación, finalmente tendrán una ventaja en el marco de la competencia mundial, ¿no? Económicamente hablando. Y al final todo eso nos ayuda para sobrevivir como sociedad humana. Esto es todo de mi parte. Gracias. ¿Les parece muy complicado? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por haber compartido parte de los temas del bloque 3 de Química 2. Logramos ver desde reconocer al átomo como elemento fundamental de la estructura de los compuestos orgánicos y que son también compuestos de interés tanto biológico como industrial. Y también llegamos hasta, nos compartió un poco sobre lo que es el impacto ambiental y económico de estos compuestos orgánicos. Y también hablamos un poco de lo que es el lenguaje químico, ¿no? De los hidrocarburos. Bastante amplio este tema. Muchas gracias por compartir. Y pues ahora nos iremos a la sesión de preguntas y dudas que hayan tenido respecto a las conferencias. Estudiantes del plantel 11. Sé que es un tema que apenas van a ver, es el bloque 3. Sin embargo, de todo lo que nos compartió el doctor Tobías,
tienen alguna duda, una pregunta, al inicio por ahí vi una de las manos levantadas. Pueden escribirlo en el chat. Ya se les activó el chat para que puedan escribir. Ah. Ya pueden escribir a través del chat, estudiantes, no tengan si tuvieron miedo. alguna duda. Exactamente. Doctor José Antonio Pérez, ¿alguna pregunta o algo que nos quiera compartir? Adelante. Sí, bueno, sí, complementando la excelente práctica del doctor Tobías, quisiera mencionar que el carbono también se concentra mucho en el manto y se presenta en dos formas muy importantes, que es el grafito y el diamante. Entonces, que son los extremos, el grafito es el mineral más blando y el diamante el más duro, entonces si están concentrándose en la parte del manto como carbón. Sí. Y bueno, gracias a sus características de cuatro valencias, el carbón puede compartirse de manera divalente con muchos y formar los polímeros que nos habló el doctor Tobías. Entonces sí es importante conocer todo eso. Mientras se animan los compañeros, bueno, yo quisiera decirles que el doctor Tobías, yo creo que es el experto en rocas sedimentarias de aquí de la península, desde que llegó se ha dedicado a eso. Pues ha impartido materias como rocas sedimentarias, como petróleo, análisis de cuencas, geología general. Es el que recibe a los primeros alumnos en el primer semestre de geología para conducirlos hacia la parte de arriba. Entonces, pues es todo un experto en esta cuestión de la geología. Gracias. Y al cual le agradezco que se haya animado a darnos esta plática. También pues tiene bastantes publicaciones sobre la geología de la península. Sí, y en congresos, en reuniones internacionales. Entonces es parte de la planta de profesor, lo cual estamos muy contentos de contar con él. Y bueno, nos apoya bastante con las materias no nada más de geología, sino geología ambiental y potencialmente con lo del agua también. Si su corazoncito les late por la geología, pues luego no se intimiden, hay que entrarlo luego, hay que estar pendientes con las convocatorias para entrar a geología y les aseguro que no se van a arrepentir. La geología es una ciencia estratégica para el desarrollo, como lo estamos viendo aquí con la búsqueda del petróleo y todo. No sé si hay por ahí algo de los estudiantes que se hayan animado. Ánimo, ánimo. Tobías, yo tengo una pregunta para el doctor Tobías. Adelante, doctor. Sí, tú mencionas que las reservas de México ya están hacia abajo, ¿no? Sí. Y que hay que ir hacia la parte de fuentes alternas de energía. Sí. Pero sin embargo, por ejemplo, en Europa ahorita tienen un problema fuerte con la energía, ¿no? O sea, el abastecimiento iban hacia las fuentes alternas, pero creo que están volviendo de nuevo a la parte antigua, ¿no? No sé si nos puedes comentar algo al respecto. No, realmente la transformación, especialmente ahorita por la cuestión de la guerra ahí en Ucrania, la transformación energética en realidad se ha acelerado todavía y se va a acelerar más. Simplemente son decisiones políticas. Los gobiernos quieren esta transformación, ¿no? Y que en algunos países la energía eólica es extremadamente importante, como produciendo un poquito algo así, sino en países como Dinamarca es la fuente principal de energía eléctrica, es la eólica. Tanto ahí este proceso de transformación. Sí. Pero esto implica siempre acciones del gobierno de promover eso y no frenarlo, ¿no? Siempre es mala idea de quedarse con los dinosaurios y poner modernidad, sino realmente es bueno ver que esto no solamente nos cuesta organizar, pensar, sino también esto es una oportunidad, ¿no? Por ejemplo, para generar nuevos productos, ¿no? De esta manera tan simple. Tobías, pero por ejemplo, esos países como Dinamarca pues tienen mucha influencia del mar
de allá del Mar del Norte, no tiene mucho viento y todo lo demás. México también tiene bastantes costas y luego también tiene mucho viento. Pero el impacto que puede tener eso en el ambiente, por ejemplo, en las aves, en todas esas aves migratorias, cosas Sí, por el estilo. sí, ha sido un tema, pero también hay manera. Por ejemplo, estos molinos podrían dar un pequeño sonido o algo, ¿no? Para que no se acerquen tanto así aves. Además, su velocidad es muy, muy baja. No van como un abanico en la casa, ¿no? Sino su rotación realmente es bastante lenta. Entonces, Ujú. claro, nada que hacemos viene gratis, ¿no? Nada, nada viene sin consecuencias negativas. Cualquier cosa que hacemos, pero cuando vemos en un balance, en total, es más ecológico poner molinos de viento que poner una termoeléctrica. Y en México hay un potencial pero enorme, por un lado para la cuestión del viento y para la fotovoltaica, ¿no? Para la energía solar, ¿no? Es el otro campo. El agua también, ¿no? El oleaje también es importante, ¿no? La energía. Ahí como a escala mundial no hay mucho, no hay mucho. Realmente, Pero que es realmente que ya es competitivo así en el mercado es la energía eólica y hasta cierto punto la energía solar, ¿no? ujú. Por alguna razón, muchos negocios en México han puesto placas solares en los techos, ¿no? Porque finalmente rinde la producción de energía de esta forma. Sí, hay dos comentarios Hay ahí, dos, maestra Irma. sí, ¿Lo hay lee dos ahí usted? en el chat, sí, ya lo veo. Sí. ¿Lo lee usted, maestra Sí, Irma? Ok. sí, Carrillo Ramírez Adriana, pues comenta un poco lo que estábamos platicando. Dice, doctor Tobías, usted menciona que una de las mejores alternativas es la energía eólica, pero esta tiene Sí. impacto sobre el ecosistema, afectando a muchas especies, a varias, desde la migración hasta su muerte accidental. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Que era parte de la charla de este momento, ¿no? Y Ajá. otra es, ¿por qué México ya no tiene una producción petrolera alta? La segunda pregunta no entendí bien. ¿Puedes repetir, por favor, la segunda pregunta? Dice Alexis Ruiz, ¿por qué Ajá. México ya no tiene una producción de petróleo Ah, ok. alta? Ok. Sí. Bueno, la primera pregunta, por ejemplo, cuando se hacen los estudios de impacto ambiental, cuando se planea un nuevo parque eólico, obviamente la cuestión de posibles implicaciones negativas, pues forma parte, ¿no? De este estudio de impacto ambiental. Entonces, obviamente no vamos a, o no se va a poner un parque eólico en la ruta migratoria de ciertas aves, por ejemplo, ¿no? Esta sería ya una manera simple. Y se han hecho muchos estudios para ver las maneras cómo reducir los posibles impactos negativos para aves. Pero al final, ¿no? Tenemos que ver, nosotros queremos energía eléctrica, la queremos. Entonces tenemos que pensar, pues, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál manera es la más amigable con el ambiente? ¿No? Y cuáles son las maneras menos amigables. Pero hay que entender que ninguna forma al 100% es amigable con el ambiente, sino toda la actividad humana tiene ciertas consecuencias. La otra es la producción mexicana de petróleo, porque simplemente los mejores yacimientos ya acabaron. Y los yacimientos que encontramos y se sigue encontrando nuevos yacimientos, cada vez son más pequeños. Entonces, esto ha generado pues este descenso en la producción. Simplemente se ve que está por acabar el petróleo en México. No sé si con
esta pregunta. Muchas gracias, doctor. También nos hacen llegar por medio de WhatsApp otra pregunta. Dice acerca del chapopote del Rancho de la Brea de Estados Unidos y que se han encontrado fósiles ahí, que si de qué edad son. Ok. Sí, es un lugar muy famoso, está en Los Ángeles y ahí naturalmente petróleo a través de fallas ha llegado hasta la superficie. Se formaron como charcos de petróleo en la superficie. Y este petróleo, finalmente fue una trampa para animales. Estamos hablando del Pleistoceno, o popularmente conocido como la Edad Glacial, ¿no? Entonces, durante la Edad Glacial, diversos animales terrestres por accidente cayeron en este chapopote y quedaron sepultados finalmente ahí. Muchas gracias, doctor. Pues si ya no tenemos más preguntas por parte de los alumnos, Christopher, si nos compartes, por favor, el reconocimiento. El Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California Sur otorga el presente reconocimiento al doctor Tobias Schoenike, maestro investigador del Departamento de Ciencias de la Tierra y responsable académico del Laboratorio de Paleontología de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, por su colaboración en el desarrollo de la conferencia El ciclo del carbono en el planeta Tierra, la formación del petróleo y otros componentes del carbono, impartida a los estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California Sur, específicamente estudiantes del plantel 11 turno vespertino. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, José Antonio. Gracias, Un doctor placer. Antonio Pérez también. Sí, muchas gracias a ustedes y seguimos en comunicación. Gracias, Tobias. Sí, yo, obviamente, ¿no? Para mí fue un placer. Yo con mucho gusto elaboré esta plática. Como comentó el doctor Pérez, pues y como sale, ¿no? En la constancia ahorita, yo soy responsable del laboratorio de paleontología, entonces otro tema que a mí me encanta son los fósiles, para hacer un poquito de promoción. Ok. Bueno, muchas gracias. Sí, gracias, Tobias. Pues nomás el mensaje, ¿no? De siempre, si ustedes están interesados en conocer algo del planeta Tierra a través de la geología, pues ahí estamos en la universidad para visitas o para entrarle a la carrera de geología, si su corazón le late por ahí, no se van a arrepentir. De hecho, en la portada de la plática, en la primera diapositiva, ahí está mi correo. Entonces, si alguien quiere saber algo más todavía, si alguien tiene una pregunta extra todavía, ahí puede escribirme y yo contesto. Muchas gracias, muy amable, doctor.